Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Este es el último domingo del año y estamos aquí en la casa del Señor. Hicimos la decisión de llegar aquí. Me gocé, me alegré con los que dijeron: a la casa de Jehová iremos. Es gozo venir a la casa de Dios porque recibimos de nuestro Padre Celestial. Quiero que vaya conmigo en esta mañana al Salmo 139. Y en estas semanas hemos hablado acerca de el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Somos su máxima creación. Fuimos creados por Dios, no por el hombre. Por eso no importa las opiniones, los pensamientos que las personas digan, cómo las personas nos vean, nos juzguen. El hombre no nos creó, sino que Dios nos creó, y Dios es el único que conoce la razón, el secreto, el propósito, el potencial por la cual Él nos creó. Y hablamos que en nuestra vida suceden eventos, suceden situaciones, tenemos experiencias que nos impactan, pero no nos definen, al menos que nosotros deseemos o dejemos que ellas nos definan, sino que tenemos que tomar la posición, tenemos que tomar el lugar de decidir, de recibir y ser lo que Dios nos hizo. Y Él nos hizo a cada uno de nosotros, como le dije, con un propósito. Cosas suceden, pero seguimos hacia adelante cumpliendo el propósito de Dios. Y en el Salmo 139 vemos algo aquí bien poderoso. Tenemos que entender que donde hay gozo, y quiero que entienda esto en esta mañana, donde hay gozo, donde hay felicidad, donde hay bienestar, es porque el plan de Dios está, podemos decir, manifestándose en nuestra vida. La evidencia de que vivimos y estamos viviendo en el plan de Dios es gozo, es alegría, es bienestar. Y eso lo vamos a ver en la palabra del Señor. Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Vemos que Dios conoce todo acerca de nosotros. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Personas dicen: es que nadie me entiende. ¿Cuántos saben que Dios te entiende? Personas dicen: nadie me entiende. Vemos el salmista aquí haciendo una declaración: Señor, tú conoces, tú entiendes mis pensamientos. Así que cuando decimos que nadie nos entiende, estamos mintiendo. Porque Dios nos entiende a cada uno de nosotros y nos entiende muy bien. Versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce obviamente cada uno de ellos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano
y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirían, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Dios, nada está escondido de Dios. Dios ve todo, Dios conoce todo, Dios está en todo lugar. Versículo 13, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que vemos que somos creación de Dios, formados por Dios. Versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto o en secreto fui formado y entretejido de lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí vemos que tú y yo somos creación de Dios, obviamente, y vemos claramente cómo fuimos formados. Por eso una de las cosas que mencionamos en las semanas pasadas es que podemos ver claramente que el aborto no es de Dios. Porque cuando una persona aborta a un bebé, está arrancando del vientre lo que Dios ahí mismo está formando. Y por eso tenemos que entender que la vida es importante. Ahora, Salmo 138, ahí mismo cerquita, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién lo va a cumplir, iglesia? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero leerle la versión NBI que nos dice, el Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, pues tú me hiciste. Ahora, podemos ver que tú y yo somos un plan de Dios. Dígale que está a su lado y tú eres un plan de Dios. Y lo vamos siguiendo viendo las escrituras, que nos sigue confirmando que tú y yo somos un plan de Dios, que tenemos un propósito, los cuales somos únicos y exclusivamente edificados por Dios a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nuestro plan y propósito solamente lo realizamos en Dios, eso es importante. Sin Dios las cosas son vanas. Solamente Dios conoce el tesoro que hay en cada uno de nosotros. Ningún hombre conoce el tesoro que hay en nosotros, sino Dios. Por eso es que no somos definidos por lo que las personas dicen de nosotros, las opiniones de la gente, lo que ellos piensan. Pueden decir lo que les da la gana, pero solamente Dios conoce el tesoro que hay en nosotros. Ningún hombre conoce qué hay en ti. Solamente Dios, y Dios es quien lo revela. Por eso cuando tú coges esta revelación de que Dios fue quien te formó, quien te creó, y que lo que Dios dice de ti es lo que vale, tú sabes que se va el baja autoestima, se va la depresión, se van todas esas cosas que te hacen sentir a ti como si tú no tuvieses valor. Seguimos aquí. Ningún hombre lo sabe, sino Dios fue quien te creó. Ahora hablamos de una de las cosas que es uno de los mayores enemigos del hombre, y es la ignorancia. ¿Se acuerdan? Vemos que la ignorancia es una decisión. Por eso una persona ignorante no puede culpar a nadie, porque la ignorancia es una decisión. Quiero que vaya conmigo a Oseas.
libro de Oseas, estamos repasando. Oseas, capítulo 4. Nos dice, versículo 6, mi pueblo, llegaron, Oseas 4:6, mi pueblo fue, ¿qué, iglesia? Destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Sabemos que la falta de conocimiento, por falta de conocimiento, las personas, escucha, mueren. Dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero seguimos leyendo y dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Podemos ver que la ignorancia es una decisión. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que vemos la consecuencia del escoger ser que ignorante, de desechar el conocimiento, porque no solamente te afecta a ti, pero también afecta tu descendencia. Por eso una de las cosas que Dios le instruía a su pueblo era que le dijesen a sus hijos y a los hijos y le contaran que las grandezas de Jehová, como Dios los sacó de la esclavitud, los libró del pueblo de Egipto. Y dice, cuando te despiertes por la mañana, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, acuérdales a ellos de las grandezas de Dios. ¿Por qué? Para que no se olvidasen. Siguen conmigo aquí. Quiero que vaya conmigo a Efesios 4. Efesios 4. Versículo 17. Efesios 4, 17. Nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No andes así, teniendo el entendimiento, aquí dice, oscurecido o entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que vemos que la ignorancia te mantiene alejado de Dios. Vemos aquí ajenos de la vida de Dios. ¿Y cuál es la mejor vida que tú y yo podemos vivir? Es la vida de Dios. Por eso le dije al principio que tú y yo somos un plan de Dios. Vaya conmigo a Jeremías 29. Jeremías 29. Y vemos que nos dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que espera. Quiero leerle la versión NBI que dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Mira cómo te lo dice la TLA, mis planes para ustedes solamente yo los sé. ¿Quién conoce tus planes? ¿Quién conoce los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros? Solamente Dios los conoce. Por eso es como le dije, no nos basamos en las opiniones o en lo que otros piensan que tú y yo debemos hacer, sino en lo que Dios ya tiene planificado para nosotros. Dios es un Dios que planifica. Y Él planificó cada uno de nuestros pasos. Él planificó nuestros planes. Y dice aquí, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno, dice Dios, de bienestar. Así que
entendemos que la ignorancia te destruye. ¿Y qué hace la verdad, iglesia? Te hace libre. En esta mañana quiero hablarte acerca de un principio sumamente importante. Un principio que cada uno de nosotros aquí necesitamos operar en este principio. Por eso Dios nos da principios para que nosotros operemos en ellos y seamos bienaventurados. Cuando ponemos los principios de Dios por obra, somos bienaventurados, somos bendecidos. Podemos ver el éxito que viene a nuestras vidas por poner la palabra de Dios por obra. Y un principio bien importante en que quiero compartirles es el principio de planificar. Dígale que está a su lado, planificar. Planificar. Planificar o planear es realmente poner en ejecución un pensamiento. Algo que Dios ha puesto en nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces nosotros le damos un plan para ejecutarlo, para que se haga una realidad en nuestras vidas. Por eso tú ves que año viene, año va, y la gente sigue igual. ¿Por qué la gente sigue igual? Porque no tienen un plan o no han planificado su vida. O sea, no saben qué hacer. Una persona que tiene un plan porque sí sabe qué hacer. La persona que no sabe lo que va a hacer, dígame una persona que tiene un plan y usted me puede decir una persona que le puede decir lo que va a hacer o lo que tiene que hacer o lo que está planificando. Dígame una persona que no sabe qué hacer y dime si esa persona te puede decir o dictar cuál es el plan. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿y cuál es el plan? No sé. Entonces eso es importante, porque cuando nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, escucha, perdemos el tiempo. El tiempo se pierde. ¿Cuántos están conmigo aquí que el tiempo tú no lo puedes recobrar, en el sentido que el tiempo sigue? No importa quién tú eres, el tiempo es algo que tú y yo no podemos controlar. Como los cambios, no los podemos controlar. ¿Están conmigo? Hay cambios y vemos que el tiempo sigue. El tiempo sigue. Pero muchas personas se levantan todos los días y no saben qué hacer y pierden el tiempo, y el tiempo es valioso. Pero por eso Dios nos habla y nos dice, yo sé los planes que tengo contigo. Tengo que darte un plan para que tú puedas aprovechar los días de tu vida. Tengo que enseñarte el propósito de tu vida, y al enseñarte el propósito también te voy a dar un plan para que alcances el propósito que tengo para contigo. Cada uno de nosotros aquí tenemos un propósito y sabemos que el propósito de cada uno de nosotros es diferente. No somos copias, ¿se acuerdan? Somos original. Y Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito. Y cuando nosotros descubrimos ese propósito, Dios nos da el plan para alcanzar el propósito. Sabemos que el plan es, podemos decir, el plan es el mapa que nos enseña el principio y nos lleva al destino, que es el propósito. Entonces Dios tiene planes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Que Dios tiene planes para nuestra vida, que no somos cualquier cosa, sino que Dios nos creó antes de la fundación del mundo con un plan. Y entonces, por eso la importancia de planificar. Muéstrame una persona sin planes, muéstrame una persona sin fe. ¿Cuántos saben que los planes requieren fe? Hay personas que no hacen nada, no planean nada porque no tienen fe que puede ser posible. ¿Alguien puede decir amén? Una persona sin fe no se mueve. Las personas que se mueven, las personas que conquistan, las personas que siguen hacia adelante, es porque tienen fe de que todo es posible con Dios. Pero la persona que duda, la persona que piensa que no es la persona que nunca va a tener un plan para ejercer.
Y por eso en este año 2019, ¿qué queremos hacer? Planificar. ¿Cuáles son las cosas que tú y yo queremos alcanzar? ¿Se acuerda que le dije que un sueño sigue siendo sueño hasta que tú le das un plan? Por eso hay personas que están soñando siempre y soñando y tienen muchos sueños y siguen soñando, pero nada sucede. ¿Por qué? Porque no le han dado un plan a ese sueño. Ese sueño nace cuando tú le das un plan. Eso es importante, porque todos nosotros, Dios nos dio la capacidad para soñar. ¿Están conmigo? Y si no le damos un plan a ese sueño se queda sin vida, se queda ahí flotando. Importante. Y por eso todo esto requiere fe. Ahora, dos cosas importantes para activar el plan de Dios en mi vida. Esa escritura de Jeremías 29 es poderosa porque nos dice, nos deja saber, Dios mismo nos habla y nos dice que tiene planes para nosotros que exclusivamente Él sabe y que son planes de bien. Como le dije, dos cosas importantes para tú y yo activar el plan de Dios en nuestra vida. Número uno, conocer la voluntad de Dios. Número uno, conocer la voluntad de Dios. Número dos, conocer su propósito para mí. Sabemos que son dos cosas diferentes. Cada uno de nosotros aquí estamos llamados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es su palabra. El pensamiento de Dios es su palabra. Vemos que como Dios piensa, ¿se acuerdan? La Biblia es nuestro manual y el manual contiene la mente o el pensamiento del Creador. Así que conocemos la voluntad de Dios por medio de su palabra. ¿Cuántos están conmigo que la voluntad de Dios es buena? Que la voluntad de Dios es agradable, que es perfecta. Fíjate, por eso la Biblia nos indica y nos dice que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Renueva tu mente. No te conformes con este siglo, sino que renovemos, ¿qué dice? Nuestro entendimiento. No dice el entendimiento del vecino, sino dice que tú y yo renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios para que podamos conocer su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Le estoy hablando de Romanos 12:2. Y número 2 está el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios para activar el plan de Dios en mi vida. Y número 2, vivimos conforme al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Ahora, quiero que vaya conmigo a Josué. Josué capítulo 1. Vemos que Dios tenía un plan para Josué. Están conmigo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que planifica. ¿Cuántos saben que a Dios nada lo sorprende? Por eso las personas que no planifican, las cosas les sorprenden. ¿Por qué? Porque no han planificado. Pero cuando tú y yo planeamos, tenemos un plan, aunque cosas vengan, adversidades vengan, podemos reaccionar porque tenemos un plan, sabemos hacia dónde vamos. Por ejemplo, cada vez que usted sale de su casa hacia el trabajo, usted tiene ya una ruta para llegar a ese destino. Pero si le bloquean, ¿verdad? O si cierran una de las calles por la cual usted coge esa ruta, eso no quiere decir que usted no va a llegar al destino. ¿Está siguiendo? Como quiera vas a llegar al trabajo. Aunque te tienes que desviar,
Pero vemos que aunque algo sucede en el camino, tienes la habilidad de volver al camino para llegar al destino que tienes que llegar. Eso es importante. Ahora, ¿qué le dije a Josué? Dios tenía un plan para Josué. Y vemos como Dios nos da instrucción. Por eso le dije que es importante tú y yo conocer, para activar el plan de Dios, conocer su voluntad, que es su palabra. ¿Cuántas personas hoy en día no conocen la voluntad de Dios? Lo puedes saber en su hablar, en lo que su corazón está abundando, en las cosas que dicen que van en contra de la palabra de Dios. Porque si tú conoces la voluntad de Dios, tú no vas a ir en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Alguien puede decir amén? Tú vas a ir en línea con lo que Dios ha hablado, porque ya Dios habló. ¿Están conmigo? Dios ya habló. Y entonces nosotros escuchamos y oímos por medio de lo que Dios habló. Es poderoso. Dice el versículo 3. Vamos al versículo 2. Dice: mi siervo, este es Dios hablándole a Josué, Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que ya vemos que Dios da la instrucción. Dios ha dicho: esta es la tierra que yo voy a dar. Versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos saben que eso es buenas noticias? Dice: nadie te va a poder hacer frente. Como estuve con Moisés, tu mentor, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, dice el Señor, y sé valiente, porque tú, está hablando a Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Número 1, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Número 2, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Número 3, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es una promesa de Dios. Dios te dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ahora, vemos que Dios le da una instrucción a Josué y le dice todo lo que tiene que hacer. Y le dice: esto he entregado, esta tierra he dado, solamente tú esfuérzate y sé valiente.
para que pongas por obra todo lo que yo te estoy diciendo, instruyendo. Y si lo haces, porque hay una condición, si lo haces, todo te va a salir bien. ¿Cuántos saben que eso es una condición muy importante? Y por eso, cuando Dios nos da una condición, es mejor coger lo que Él nos sugiere para ver el resultado que Él nos está compartiendo. Sabemos que en Deuteronomio 30 el Señor nos dice, escoge pues ¿qué? La vida, la bendición, pero te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sabemos que hay condiciones. Cuando nosotros cogemos lo que Dios nos instruye, vemos el plan de Dios manifestado en nuestras vidas. Dios nos da un plan para que nosotros lo obedezcamos y veamos ese plan manifestado en nuestra vida. Le dije dos cosas para ver el plan de Dios manifestado en nuestra vida. En este año 2019, si deseamos cambios, escuche, esos cambios los iniciamos nosotros. ¿Cuántos anhelan cambios? Yo anhelo cambios. Yo quiero seguir cambiando, yo quiero seguir mejorando, yo quiero que el plan de Dios que Dios tiene para conmigo se cumpla. ¿Y quién es responsable? Yo soy responsable de que el plan de Dios en mi vida se cumpla. Por eso yo entiendo que yo necesito cambiar. Y deseamos cambios. Por eso lo que no funciona, ¿qué vamos a hacer en este año 2019? Lo que no funciona, lo desechamos. Nos olvidamos de lo que no está funcionando y seguimos edificando en lo que sí está funcionando. Y esos cambios, como le dije, los iniciamos nosotros. Y aquí está la clave. Y el inicio de un cambio es planificar. Es como el sueño. Podemos seguir soñando, podemos desear cambios, pero seguimos deseando al menos que le demos ¿qué? Un plan. Si yo quiero cambios, yo tengo que iniciar un plan. Yo tengo que planificar lo que yo quiero ver. Si no planificamos, echamos fuera el éxito. Por eso es importante planificar. Y escucha, planificamos aunque hayan adversidades. ¿Alguien me sigue? ¿Cuántos saben que las adversidades y los obstáculos no cancelan el plan de Dios en tu vida? Ni el propósito. Tenemos a Josué. Tenemos a José. ¿Se acuerdan de José? Entregado por sus hermanos, echado en una cisterna, después fue vendido como esclavo, acusado, estuvo preso. Pero ¿cuántos saben que como quiera el plan que Dios tenía para su vida se hizo una realidad? Los obstáculos no cancelaron su plan. Como le dije, un sueño sigue siendo sueño hasta que se le da un plan. Quiero explicar esto más a profundo. La pregunta es, ¿qué te apasiona? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres ser? Fíjate, tú ves que los niños, tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser cuando usted sea grande? Y tú ves que los niños, muchos te lo dicen enseguida. Yo quiero ser policía. Yo quiero ser bombero. Yo quiero ser astronauta. Yo quiero ser un piloto. Y te lo dicen. Pero a través de los años
vemos que se contaminan con cosas que los desvían de lo que realmente quieren ser. Y eso lo vemos más adelante. ¿Qué clase de vida tú deseas? Necesitas un plan. Todo requiere un plan. Todo se planifica. Mi hija Dani es una persona que sabe lo que quiere y planifica. Ya ella escogió su carrera de pediatra, de doctor. Ya ella me dijo, papi, me va a tomar 8 años. Esto es lo que voy a hacer en este año, este próximo año, es el año próximo. Y entonces me acuerdo el primer día de clase de la universidad, o no el primer día, pero días antes de... Yo veía como esa chica ya tenía planificado aún dónde ella iba a estacionar el carro. Que uno de los amigos de Ruth entró y dice, oye, yo tengo que hacer lo mismo, porque ella dice, papi, yo me voy a parquear aquí y estoy a 12 minutos del salón. Y salgo de casa a esta hora y llego a la escuela a esta hora. Y ya ella tenía sus clases, todo lo tenía planificado. Tenía un plan. Pero imagínate las personas que llegan allí sin planificar nada y dicen, ¿dónde está el parking? Y buscando el estacionamiento. Y después terminan, ya ella sabía dónde era, dónde iba, por dónde tenía que caminar. Días antes, hay personas que esperan llegar el primer día de clase para saber dónde estaban los salones. Ya ella había averiguado todo eso y tenía un plan. Y por eso le fue muy bien. Todo en la vida necesita y requiere un plan para que salga bien. Por eso es que la gente son de ¿qué? Sorprendidas. ¿Ves? ¿Cuántos saben que es importante llegar temprano a los sitios? Y también arrancar temprano. Por si hay un obstáculo o algo, pues ya tú estás preparado. Planeaste salir temprano. Todo tiene un plan. Para que puedas ¿qué? Manejar el tiempo si algo sucede. Por eso muchas personas pierden el tiempo. Llegan tarde, pierden oportunidades porque no planearon. Estaba escuchando el testimonio de este varón de Dios que cuando jovencito, a la edad de 13 años, pues tuvo la oportunidad de conocer los principios de la Biblia. Y él comenzó a conocer los principios de la Biblia y lo que la Biblia decía acerca de lo que es la vida de Dios. Y entonces él dice, wow, esto es poderoso. Entonces él dice, esa es la clase de vida que yo quiero, porque veo que todo lo que Dios me está enseñando, sus principios, veo que son buenos. Entonces le preguntaron a él, ¿por qué tú vives una vida tan consagrada a Dios? Él dice, yo solamente tuve una novia, no tuve novias, tuve una novia y con ella me casé. Nunca usé drogas, nunca usé alcohol, nunca estuve en grupos que no tenía que estar. Y le dijeron, pues que usted es más santo que yo. Y él dijo, no, porque yo lo planifiqué. Yo planifiqué no contaminarme con el mundo. Fue un plan, yo hice un plan. ¿Qué clase de vida quería yo? Y él escogió, y dice, yo escogí la clase de vida que yo quise. Y hice un plan.
Entonces, para nosotros vivir la clase de vida que queremos, tiene que haber un plan. Si no hay un plan, pierdes el tiempo, das cantazos, das allí, das acá. Pero cuando tienes un plan de lo que tú quieres y lo que tú deseas, y quiero decirte que lo que tú deseas y lo que tú quieres, ese plan es de Dios, porque ya Él lo puso en tu mente y en tu corazón. Como le dije, Dios se dio un propósito y con ese propósito te da un plan para que tú lo cumplas. Y Él decidió vivir en ese plan. ¿Cuántos jóvenes hoy en día han cometido tantos y tantos errores y cometen tantos y tantos errores? ¿Por qué? Porque no tenían un plan para su vida. Porque cuando tú conoces los principios de Dios y tú conoces la clase de vida que Dios quiere que tú vivas, lo único que tú tienes que hacer es un plan. Por eso le dije, para activar el plan de Dios en mi vida, tengo que conocer, número 1, la voluntad de Dios, y número 2, el propósito que Dios tiene para conmigo. Y fue vital que ese varón de Dios se consagrase y escogiera esa clase de vida, porque Dios lo usó ¿qué? Grandemente. Ahora, pastor, si yo cometí errores, si yo nunca conocía lo que Dios tenía para mí, ahora que soy adulto lo estoy conociendo, ¿qué hago? Activar el plan de Dios. ¿Cuándo? Ahora. Vivir para Dios. ¿Cuándo? Ahora. Que Cristo sea el centro. ¿Cuándo? Ahora. Que el diseño que Dios tiene para contigo, vívelo. ¿Cuándo? Ahora. Por eso le estoy hablando que en este 2019, si deseamos cambios, nosotros lo iniciamos. Y lo iniciamos cuando le damos un plan. Mira lo que dice el Salmo 119. Porque este joven escogió vivir una vida sin contaminación. ¿Se puede, iglesia? ¿Se puede, iglesia? Claro que se puede. Pero tienes que tener un plan. Tienes que planificar. Mira lo que dice el Salmo 119. Vaya conmigo al versículo 3. Dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bueno, vamos a verlo desde el versículo 1, porque este es el resultado del versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado, bendecido o dichoso los perfectos de caminos, los que andan en la ley, la palabra de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y escuchen, con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad, ¿quiénes? Los que andan en sus caminos. En otras palabras, no hacen iniquidad aquellos que andan en los planes de Dios. No hacen. Porque si tú estás andando y viviendo en el plan de Dios, la iniquidad no tiene parte ni suerte contigo. Mira lo que nos dice ahí mismo el versículo 9. Es una decisión de poner un plan para consagrarte a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La pregunta. Y aquí vemos la contestación. Con guardar la palabra de Dios. Atesorar esa palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
en mi corazón he guardado tus dichos, ¿qué dice ahí? Para no pecar contra ti. Por eso dice, ¿con qué? Es lo mismo lo que dice el versículo 9, dice lo mismo. Dice, ¿con qué limpiará el joven qué? Su camino. Con guardar la palabra de Dios. La importancia de atesorar la palabra de Dios en el corazón. Y dice aquí, el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, es lo mismo, tu palabra, para no pecar contra ti. Sabemos que no solamente cuando guardamos la palabra, esa palabra nos limpia nuestro camino, pero no solamente nos limpia, también, ¿qué hace? Nos detiene de pecar en contra de nuestro Dios. Cuando el pecado se limpia, ¿con qué limpiará el joven? ¿Verdad? Saca toda esa porquería, su camino, ¿verdad? Saca el pecado, saca la tiniebla, las obstrucciones, todo eso cuando guardamos la palabra de Dios. ¿Y qué detiene que nosotros no pequemos? Con guardar la palabra de Dios. Bien importante. Ahora, ¿cuántos siguen conmigo aquí? Proverbios 29. Quiero decirte algo, en este año 2019, realmente si tú quieres ver los cambios que tú estás deseando, y sabemos que esos cambios tienen que estar alineados con la palabra de Dios, si no haces un plan, vas a llegar al 2020 igual. Por eso, y no hemos llegado a las otras cosas que quiero compartirle, pero es importante darle un plan a todo aquello que tenemos para este 2019. Le dije que desechamos, lo que no sirve lo desechamos, ¿sí o no? Pero lo que sirve seguimos edificando, porque hay cosas que nosotros pusimos como metas en el 2018 que todavía tenemos que alcanzar. Eso no quiere decir que si llegas al 2019 echas esas metas fuera, no, tú sigues edificando en ellas, sigues mejorando en ellas. Proverbios 29, versículo 18, dice: sin profecía el pueblo que se desfrena, mas el que guarda su ley y su palabra es bienaventurado. Quiero leerle este versículo en la versión amplificada y dice: donde no hay visión, donde no hay un plan, no hay revelación de Dios, escuche esto, y su palabra. Donde no hay visión, donde no hay un plan, estoy leyendo la versión amplificada, no hay revelación de Dios y su palabra. So, vemos que las personas que no tienen plan, que no tienen visión, ¿qué pasa con las cosas de Dios? No tienen ¿qué? No tienen revelación de la palabra de Dios. Una persona que no tiene un plan, no tiene una visión en cuanto a las cosas de Dios, es porque no tiene revelación de la palabra de Dios. Dice: el pueblo
se desfrena. Donde no hay visión, donde no hay un plan, donde no hay revelación de Dios y su palabra, el pueblo se desenfrena. ¿Qué le sucede a una persona que se queda sin freno? ¿Aquí alguien se ha quedado sin freno alguna vez? ¿Qué pasa? ¿Pierdes qué? El control. O sea que no tienes control. Una persona sin visión, sin un plan, no tiene ¿qué? Control de nada. Está siguiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ese vehículo no tiene control porque no tiene freno? ¿Cuál es el resultado? Heridos y muertos, ¿sí o no? Y así es el hombre en esta vida sin un plan. Herido y muerto. La persona que no tiene un plan andan heridas y muertas. Por eso todo tiene un plan. Número 2, donde no hay un plan, perdemos el tiempo. Personas que se levantan todos los días y no saben qué hacer, porque no tienen un plan en sus vidas. Ahora, lo único, escucha iglesia, queda poco tiempo. Lo único que regula o que maneja el tiempo, porque sabemos que el tiempo no lo podemos detener, no lo puedes controlar. Lo único que maneja el tiempo es cuando tú planificas. Escucha, una persona que planifica es una persona que aprovecha ¿qué? El tiempo. Por eso las personas que no saben qué hacer, ¿cómo viven? No sabiendo qué hacer. Y pasan los días no sabiendo qué hacer. ¿Y qué pasa? Cuando tú no sabes qué hacer, no haces ¿qué? Nada. Y el tiempo se pierde. Pero cuando tú tienes un plan, es porque tú sabes lo que vas a hacer y el tiempo ¿qué? No se pierde. Y si algo te causa un desvío, como quiera, tú tienes un plan y tienes la habilidad aún de recuperar el tiempo. ¿Cuántas personas están perdiendo el tiempo? La importancia, iglesia, de darle un plan a nuestra vida. Mucha gente son destruidas porque no escogieron la vida que querían, porque no planificaron. Muchas personas ahora mismo no están viviendo la vida que desean vivir. Y si tú le haces la pregunta, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es la contestación? No sé qué hacer. Pero cuando tú sabes qué hacer, ¿cuántos saben que una persona que sabe lo que tiene que hacer es decidida? La persona que no sabe qué hacer es la persona que no se decide. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. Por eso no tenemos control del tiempo ni del cambio, pero sí podemos manejarlo y lo hacemos a través de un plan. Escucha, el tiempo produce cambio. Dos cosas que tú y yo no podemos controlar es el tiempo y los cambios. ¿Están conmigo? Y el tiempo, ¿qué hace el tiempo? Produce cambio. ¿Cuántos saben que lo que es nuevo hoy, ¿verdad? ¿Qué es mañana? Viejo. ¿Cuántos saben que hoy tú estás más cerca del final? Y mañana aún más cerca. Escucha, algunos están conmigo aquí hoy. Los hijos crecen, ¿sí o no? El tiempo causa ese cambio. El tiempo produce cambio. Los hijos crecen, ¿sí o no? Crecen. Y los hijos cuando crecen cambian, sí cambian. Mientras estaban así, tú los podías ¿qué? Controlar.
Por eso es importante aprovechar el tiempo con tus hijos, porque ellos crecen y cambian. Por eso aprovecha el tiempo bien con tus hijos. No desperdicies el tiempo con tus hijos, porque lo mejor que tú y yo podemos tener a nuestro lado son ¿qué? Nuestros hijos. Y si los tienes, aprovecha el tiempo. Hay otros que no los tienen por situaciones, pero si los tuviesen, es importante entender que el tiempo causa cambios. Las cosas cambian. Pero tú y yo podemos manejar bien el tiempo y los cambios cuando planificamos. Todo necesita un plan. Se lo sigo diciendo. Todo necesita un plan. Para ser efectivo en este año 2019, en este año 2020, en el 2021, para ser efectivo el resto de nuestras vidas, tenemos que planificar. Proverbios 16:3, se lo voy a leer por el tiempo. Pon en manos del Señor. Diga esto conmigo. Pon en manos del Señor todo lo que haces, y tus planes tendrán éxito. Todo lo que nosotros hacemos, lo ponemos en manos del Señor. Lo consagramos a Dios. Y eso incluye nuestro tiempo. Eso incluye todo lo que tenemos. Y dice que nuestros planes tendrán éxito. Iglesia, los planes sin Dios son vanos. Los planes sin Dios son vacíos. Tú puedes encontrar personas que han tenido éxito en el mundo. Éxito en el mundo. Pero sus vidas están ¿qué? Vacías. Mueren vacíos. Mueren tristes. Mueren sin Dios. Y eso sí que es triste, porque la Biblia dice: ¿de qué vale que te ganes todo el mundo y tú te pierdas? El infierno no es un buen lugar y es una eternidad. Y hay personas que lo tuvieron todo aquí. Bueno, ¿se acuerdan? Ven el ejemplo del hombre rico, el hombre rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Él tuvo sus banquetes, sus ropas espléndidas, pero murió sin Dios. Los planes sin Dios no son duraderos, por eso tenemos que tener un plan, pero es en Dios. Fuera de Dios son vanos. Proverbios 16:9 nos dice: el hombre que hace planes, dice el hombre hace planes. Proverbios 16:9, el hombre hace planes, pero el Señor es el que dirige sus pasos. La versión TLA dice: el hombre planea su futuro, pero Dios, mira esto, le marca el rumbo. Tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca a nosotros? Planear. Nosotros planeamos, planificamos. Pero ¿qué hacemos? Que Dios nos marque ¿qué? El rumbo. Vaya conmigo quiero llevarle. Segunda de Samuel. Rapidito. Segunda de Samuel, capítulo 5. Aquí sabemos que Dios coge a David
Y sabemos que David en un momento dado, ¿qué hizo? ¿Se salió de qué? Se salió del plan de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Pero David se arrepintió. Se arrepiente. Y vuelve y entra en el plan de Dios. Y vemos que David era un varón que siempre consultaba con Dios. El día que no consultó con Dios fue el día en que cayó. Pero David, vemos a través de los salmos que tenía intimidad con Dios. Y aquí vemos a David en un momento dado que se enfrenta a los filisteos. Y dice el versículo 17 del capítulo 5. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, versículo 19, consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. ¿Qué hizo David? Consultó con Dios. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí a sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron por el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido, cuando marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jebá hasta llegar a Geser. Ahí vemos como David, aunque reconocía que había sido ungido por Dios, escogido por Dios, ¿cuántos saben que él no arrancó a la batalla? Dice: yo soy el rey, yo soy el ungido, yo voy a hacer lo que voy a hacer. No, ¿qué él hizo? Él consultó con Dios, porque Dios tiene planes para nosotros, y es importante que nosotros conozcamos y entendamos que estamos en el propósito de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Número 4, esto es importante, apúntelo por el tiempo. Un plan te dice lo que tienes que hacer y no hacer, para que tengas claridad. Por eso el testimonio de este varón que le estaba hablando, el plan de su vida le dictó a él lo que tenía que hacer y no hacer. Y un plan nos dicta a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer y no hacer. Si tienes un plan, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a mantener en ese plan y no te vas a salir del plan. Por eso un plan te dicta lo que tienes que hacer y no hacer. Personas que no tienen un plan hacen lo que sea. Pero si tienes un plan, ¿ves?
Entonces, ¿ves cuál es el plan? Me mantengo haciendo la voluntad de Dios. Repudio el pecado. Desecho el pecado. No le doy cabida al pecado. Porque tenemos un plan con Dios. ¿Están conmigo? Y el plan te enseña a hacer lo que tienes que hacer y no tienes que hacer. Ahora, nuestras metas, número 1, son espirituales. Sí hay metas naturales, pero las metas espirituales son ¿qué? Primero. Las espirituales son las más importantes. Entendemos que el mundo espiritual es que padre, que engendra, da luz a lo natural. Por eso lo más importante, nuestras metas, para que tengan valor, porque le dije que las metas sin Dios son ¿qué? Vanas, son vacías. Los planes son metas, realmente metas espirituales. Porque sabemos que lo espiritual es Padre y lo vemos aquí en lo natural. Así que no empezamos por las metas naturales, empezamos por las metas espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Rapidito, un punto más. Un plan te protege. ¿Por qué? Porque te ayuda a tomar las decisiones que tienes que tomar. Tú ves personas que hacen malas decisiones. ¿Por qué? Quiero que cojas esta. Personas hacen malas decisiones porque no tienen un plan. Porque si tú tienes un plan, tú te estás llevando por ese plan. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con esto termino. Importante. ¿Cuántos desean cambios? Por eso, si deseas cambio, el cambio va a requerir una decisión. Diga, yo tengo que tomar una decisión. Porque una de las cosas que hace difícil el cambio, se lo voy a decir, porque queremos cambio, pero hay cosas que hacen el cambio difícil. Y una de las cosas que el cambio requiere es entregar algo que tiene valor. ¿Están conmigo? Por eso las personas no cambian fácilmente. Desean cambios, quieren cambios, pero nunca le dan el plan, porque aunque desean cambiar y quieren cambiar, hay cosas que no quieren dejar. Y para que hayan cambios, hay cosas que tú tienes que soltar, que cortar y que dejar. ¿Están conmigo? Y tienes que hacer la decisión de que no hay nada más valioso que tu destino. No hay nada más valioso que tu destinación. Hay cosas que tienes que cortarlas aún con lágrimas, porque están deteniendo tu destino. Y por eso, cuando queremos cambios, hay que romper con cosas. Hay personas que tú tienes que cortar. Hay cosas que tú tienes que cortar. Hay relaciones que tú tienes que cortar, que tú tienes que dejar. Porque si no, vas a seguir como igual. Entonces entras en el año 2019, sigues igual. El cambio requiere entregar algo valioso.
Pastor, ¿por qué? Porque eso te aguanta. La pregunta es, ¿qué tú le has entregado a Dios? ¿Qué tú has entregado por Dios? Por eso, ¿por qué sigues igual? Cuando una persona sigue igual, es porque todavía tiene cosas que entregar, que deshacer. Por eso las personas siguen igual. Dicen, pero ese ¿cuántos años lleva en la iglesia y sigue lo mismo? Porque tiene algo valioso que ama, que quiere, que no está dispuesto a darlo y entregarlo. Y lo que está amando y queriendo no le beneficia. Por eso sigue igual. ¿Están conmigo? Porque si fuera bueno para ti, pero hay cosas que tenemos que dejar. Hay decisiones que tenemos que tomar. Personas que siguen con las viejas amistades, haciendo lo mismo. Personas que siguen en las mismas relaciones. Hey, ¿qué esa relación está haciendo por ti? ¿Te está edificando? ¿Te está transformando? ¿Está haciendo lo que Dios puede hacer contigo? Son cosas, todo cambio. Por eso las personas quieren cambio. Pero vamos a ser reales, el cambio no es fácil. Porque requiere que tú sueltes algo que tiene valor. Hay personas que no quieren dejar el pecado. Para ellos el pecado es valioso. Usted sabe que podemos ver el ejemplo de Zaqueo. ¿Cuántos se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo fue transformado y cambiado por Jesús. Y la evidencia es que su relación con el dinero cambió. Por eso cuando una persona se convierte a Cristo, escúchame, su relación con el dinero no es la misma. Por eso el que se convierte a Cristo no puede ser tacaño. Una persona que se convierte a Cristo y sigue siendo tacaño, duro con el dinero, esa persona, tú tienes que cuestionar el corazón de esa persona, porque cuando tú te entregas a Dios, tú te entregas a Cristo, tu corazón es transformado, tu corazón cambia. A ti no te importa nada, solamente Jesús. Y por eso, una de las indicaciones, por eso Dios dice, tú no puedes amar a dos señores. O amas al uno y rechazas al otro. ¿Y está hablando de qué? Del dinero. Dice, tú no puedes amar a Dios y al dinero. ¿Quién lo dijo? Escúchalo, Jesús. Y entonces así mismo hay relaciones que tenemos que, si queremos cambio, si decimos que Jesús es el centro, si queremos entrar en este año 2019 en fuego. Escucha, cuando tú cambias, tus valores cambian. La evidencia de que tú has sido transformado, está haciendo es que tus valores no son los mismos. La basura que tú querías antes no la quieres más. Ahora esto sí te digo, el cambio es un proceso. Es un proceso. ¿Cuántos saben que todos los días tenemos que cambiar? El cambio no es un evento. Un evento es algo que empieza y termina. Pero el cambio es un proceso. Todos los días. ¿Cuál es mi meta en este año 2019? Que cuando lleguemos al día 31 yo no sea el mismo que soy hoy. Que Dios siga trabajando conmigo y cambiando aquellas cosas que tienen que ser ¿qué? Cambiadas y transformadas. Imagínate, año tras año y sigo siendo ¿qué? El mismo. No. Hay que arrancar. Con eso nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615.
Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.